La historia de Caín es una de las más antiguas y dramáticas del Antiguo Testamento. Ella comienza con la idea de sacrificio, cuando Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ofrecen ofrendas a Dios, mientras Abel, el hermano más joven, presenta un sacrificio de calidad superior. Caín ofrece lo que él tiene de menos valioso. Dios se agrada de la oferta de Abel, pero rechaza la de Caín. Este gesto de desprecio despierta una ira incontrolable en Caín, que, tomado por la envidia, acaba matando a su hermano. Este es el primer homicidio registrado en la Biblia y un acto que cambiaría el destino de la humanidad para siempre, aun cuando Dios confronta a Caín. Él lo maldice de forma significativa. Vagabundo y errante serás en la tierra, dais el sener. Dejando claro que la maldición de Caín no es apenas una punición momentánea, sino una sentencia que él y sus descendientes cargarían por generaciones. La señal dada a Caín, que lo protegería de venganza, es una marca de desprecio, y al mismo tiempo, una protección divina que resonaría a través del tiempo. Esta señal de Caín es interpretada de varias formas, pero una cosa es clara: la maldición no se limita a Eleán. Al reflexionarnos sobre el pecado de Caín, es importante comprender que él no fue apenas un error individual, sino una acción con consecuencias espirituales que afectarían todo su linaje. La idea de que la maldición se extendería a su descendencia no es apenas una metáfora, es una realidad bíblica que levanta una cuestión crucial: ¿qué pasó con los hijos de Caín? Como la linaje maldita se desenvolvió a lo largo de las generaciones, Caín, al ser maldecido, no fue dejado a su propia suerte. La marca en su frente no era un simple estigma, sino algo que perpetuaba su existencia, ligándolo a un destino inmutable. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que Caín no fue el último de su linaje. Sus hijos y nietos, aunque condenados, continuaron a vivir, prosperar y se multiplicar. La descendencia de Caín se torna, así, una linaje marcada no apenas por su pecado original, sino por una fuerza sobrenatural que desafía la comprensión humana. El libro de Génesis revela que Caín tuvo hijos, siendo el más famoso de ellos, Enoque. Ese Enoque, sin embargo, no debe ser confundido con el Enoque de la linaje de Set, hijo de Adán y hermano de Abel, que anduvo con Dios. El Enoque de Caín, por otro lado, es el fundador de una ciudad y, por lo tanto, el primero en establecer una sociedad organizada. Aquí surge un punto crucial. ¿Será que la linaje de Caín, marcada por su maldición, consiguió transformar su condición y establecer una civilización próspera? ¿Y si la ciudad fundada por Enoc fuera un reflejo de una sociedad maldita, pero al mismo tiempo poderosa e innovadora? La pregunta que queda es: ¿la maldición de Caín fue en la realidad una forma de libertad en medio de la condenación? El hecho de que él y sus descendientes fundaran ciudades y extendieran su dominio sugiere que, a pesar de la maldición, había algo más ocurriendo. La civilización fundada por Caín puede haber sido el embrión de las grandes civilizaciones antiguas que surgieron posteriormente, como Mesopotamia, Egipto y otras, que estaban, de cierta forma, ligadas a la linaje de Cainán. La línea de Caín, aunque maldita, parecía estar destinada a dejar una marca significativa en la historia humana. Esa maldición, lejos de ser una limitación, parece haberse transformado en una fuerza que impulsaba a su descendencia a crear, dominar y influenciar. La idea de que los hijos de Caín continuaron a multiplicarse y se expandir en número y poder desafía la percepción común de que la maldición sería algo que los condenaría a la destrucción. Ese punto lleva a una reflexión aún más profunda. La maldición de Caín fue una condición que no apenas le trajo desgracia, sino también tornó su linaje más fuerte, más resiliente, más determinado a sobrevivir y a expandirse. La verdadera cuestión aquí no es apenas qué pasó con Caín, sino qué pasó con su descendencia, y cómo ella cambió el curso de la historia en la maldición de Caín. Lejos de ser un fin, parece ser el inicio de algo mayor. En vez de ser destruida, la linaje de Caín se tornó un punto de influencia en la construcción de imperios y civilizaciones. La historia de Caín y su descendencia, por lo tanto, es más compleja de lo que muchos creen. No es apenas una historia de pecado y punición, sino una historia de supervivencia, resiliencia y, tal vez, redención. En esa reflexión nos lleva a un cuestionamiento aún más intrigante. ¿Qué habría pasado si Caín hubiera sido dejado a su propia suerte, sin la intervención divina que le concedió protección? ¿Él habría sido olvidado, una nota de pie en las páginas de la historia? ¿O su linaje, maldito, aún así habría encontrado una manera de dejar su marca en el mundo? Lo que sabemos, sin embargo, es que la historia de Caín no termina aquí. Su linaje, con todos sus errores y pecados,
continuó a vivir y a expandirse. La verdadera pregunta es, ¿cuál sería el destino de la humanidad si la linaje de Caín hubiera dominado, o al menos influenciado, las civilizaciones que surgirían después de ellos? El misterio de Caín y su descendencia está lejos de ser resuelto. La maldición que él carga no es apenas un fardo, sino una llave que puede desvelar muchos de los secretos que aún hoy permanecen ocultos tras el pecado de Caín y la subsiguiente maldición impuesta por Dios. Muchos creen que su linaje sería erradicado, desapareciendo en la oscuridad de las generaciones futuras. Sin embargo, ¿qué realmente pasó con los hijos de Caín? La Biblia nos dice que en vez de extinguirse, la linaje de Caín se esparció y prosperó de maneras inesperadas. Ese capítulo investiga el destino de los descendientes de Caín, aquellos que, incluso cargando la marca del pecado, continuaron a trazar sus propios caminos en la historia humana. Caín, al ser maldecido, no fue dejado a su propia suerte. Su descendencia, de acuerdo con el relato bíblico, no solo sobrevivió, sino también dio origen a una de las primeras civilizaciones conocidas. El primer hijo de Caín, Enoque, es un personaje clave en esta historia. Él es el fundador de una ciudad, un hecho que, a primera vista, puede parecer contradictorio a la maldición de Caín, que debería mantenerlo errante. Enoc, el hijo de Caín, no es apenas una figura común en la genealogía, sino también un símbolo de resistencia y supervivencia. En medio del juicio divino en la creación de la ciudad por Enoc, indica que, a pesar de la maldición que pesaba sobre su linaje, había algo de profundamente resiliente en la descendencia de Caín. La ciudad fundada por Enoc, aunque no haya sido descrita en detalles en las Escrituras, representa el nacimiento de una civilización que comienza a organizarse, a estructurarse y a expandirse. Con el pasar de las generaciones, la linaje de Caín desarrolla un sentido de permanencia, lo que sugiere que, aunque maldita, esa linaje no estaba condenada a la destrucción, sino a la adaptación y transformación en Caín. Al ser maldecido y errante, podría haber sido visto como un ejemplo de fracaso, un hombre sin raíces, sin herencia. Sin embargo, su hijo Enoque desafía esa expectativa. Él no apenas sobrevivió a la maldición, sino usó la oportunidad para establecer algo duradero. Este acto de fundación de una ciudad trae a la tona una reflexión importante. La linaje de Caín, aunque marcada por el pecado, es capaz de crear algo que resiste al tiempo a lo largo de las generaciones. La linaje de Caín continúa a expandirse. Hijos y nietos de Caín no quedaron apenas a la sombra de su maldición, sino continuaron a vivir, a formar nuevas familias e influenciar el mundo a su alrededor. La idea de que la linaje de Caín sería borrada o extinguida se mostró incorrecta. Ellos se tornaron una fuerza silenciosa, tal vez no tan visible cuanto las linajes de Set o de Noé, pero con una influencia que en muchos casos es profunda y duradera. Otro punto de destaque en esta linaje es Lamech, el descendiente de Caín. Lamech, que aparece brevemente en las Escrituras, es una figura compleja. Él es conocido por su poema, que, además de ser una expresión de venganza, también revela una comprensión profunda sobre la naturaleza de la maldición de Caín. Su famosa frase, si Caín será vengado 7 veces, Lamech 77 veces, indica que él no apenas reconocía la gravedad del pecado de Caín, sino también aceptaba su perpetuación a lo largo del tiempo. Lamech, así como sus antepasados, estaba inmerso en el ciclo de la maldición. Él no procuró romper la linaje, sino parece haberse conformado con el hecho de que la maldición de Caín sería una parte permanente de su existencia. Su aceptación de la maldición es un reflejo del destino inevitable de la linaje de Caín, una linaje que se ve ligada no apenas a la violencia y al pecado, sino también a la supervivencia y a la adaptación. La linaje de Caín, a lo largo del tiempo, generó un paradoxo. Por un lado, ella es marcada por el pecado original y por la maldición impuesta por Dios. Por otro lado, ella es una linaje de sobrevivientes, de personas que, incluso cargando el peso de esa maldición, continuaron a crear, a construir y a establecer nuevas formas de existencia. La ciudad fundada por Enoc es apenas un ejemplo de cómo esa linaje continúa a expandirse y a integrarse a la historia de la humanidad. La descendencia de Caín, al contrario de lo que muchos podrían esperar, no fue un fracaso total. En vez de eso, ella representó un fenómeno de adaptación y resistencia. Caín, al ser maldecido, no fue llevado a la destrucción instantánea, sino su linaje se transformó a lo largo de las generaciones, creando algo nuevo a partir de un comienzo maldito. Lo que parecía ser un destino de desolación se transformó en un linaje de constructores, de creadores, de personas que, incluso con la marca del pecado,
consiguieron dejar su marca en el mundo Ang. La cuestión que surge, entonces, es, ¿qué eso nos dice sobre la naturaleza de la maldición? ¿Será que la maldición de Caín fue realmente una sentencia de destrucción, o fue apenas el comienzo de un nuevo tipo de existencia, un tipo de supervivencia que desafía los límites de la punición divina? Caín, al ser maldecido, podría haber sido el inicio de una nueva línea de héroes, o tal vez, de antihéroes, que encontraron en el pecado y en la maldición la fuerza para continuar, para luchar, y finalmente, para prosperar la linaje de Caín. Entonces, nos enseña una lección profunda sobre la naturaleza de las maldiciones, de las puniciones y de las consecuencias. El pecado de Caín no fue el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva jornada, una jornada que, a pesar de sombría, también fue marcada por su capacidad de persistir y crear. Lo que parecía ser una maldición se reveló con el tiempo, una fuerza que moldearía no solo la linaje de Caín, sino también las futuras generaciones de la humanidad. A la figura de Lamec, descendiente directo de Caín, emerge como una de las más enigmáticas en la genealogía de Caín. Su breve aparición en las Escrituras, en Génesis 4:23-24, no hace jus a la profundidad y al impacto de sus palabras. Lamec, aunque no siendo un personaje central en la narrativa bíblica, carga un secreto profundo que parece ir más allá de un simple poema de venganza. Sus palabras, repletas de simbolismo y misterio, sugieren que él sabía mucho más sobre el destino de Caín y su linaje de lo que cualquier otro ser humano. Lamec es el primer hombre a practicar la poligamia, una señal clara de que él se alejó de las normas establecidas por Dios pero es su poema que realmente despierta la curiosidad. Él declara así: Caín será vengado 7 veces, Lamec 77 veces. Esa declaración, hecha delante de sus esposas, no es apenas una amenaza de venganza, sino un profundo comentario sobre el ciclo de violencia y maldición que afectaría toda la linaje de Caín. En un nivel superficial, las palabras de Lamec pueden parecer un mero exagerar de venganza. Sin embargo, si analizadas más profundamente, ellas revelan una visión mucho más sombría y profética del destino de los descendientes de Caín. La frase de Lamec sugiere que la maldición de Caín no sería una punición momentánea, sino algo que se extendería por generaciones, en vez de ser una simple maldición individual. Ella sería un ciclo que perpetuaría la violencia, el sufrimiento y la búsqueda por venganza. Lamec, en vez de intentar quebrar ese ciclo, parece aceptarlo como parte del destino de su linaje. Esa aceptación del destino, incluso un destino tan sombrío, nos lleva a cuestionar si Lamec realmente entendía algo más profundo sobre el futuro de su linaje. ¿Será que él sabía que la violencia y el pecado de Caín se perpetuarían a lo largo de las generaciones? Sin fin, Lamec, con sus palabras, parece haberse tornado un heraldo de la continuidad del mal dentro de su linaje. Pero su percepción va más allá de la venganza personal. Él habla de un número que parece tener un significado profundo en 77 veces. Ese número puede ser interpretado como un símbolo de plenitud o completitud. Es como si Lamec estuviera diciendo que la linaje de Caín, aunque maldita, tendría un destino de completar un ciclo, una jornada que no tendría fin. El número 77, por lo tanto, podría ser visto como un indicativo de que la linaje de Caín sería una linaje sin fin, siempre renovándose a través de sus generaciones. Esa idea de un ciclo interminable de violencia y venganza se alinea con la visión de Lamec sobre su linaje. Él no apenas aceptó la maldición, sino parece haberla interiorizado, creyendo que ella sería una parte inevitable de su existencia. Esa aceptación no es una señal de debilidad, sino de un entendimiento profundo de la naturaleza de la maldición. Lamec sabía que la linaje de Caín no desaparecería fácilmente, sino que al contrario, ella continuaría a vivir e influenciar el mundo, generando nuevas generaciones que cargarían la misma marca de violencia y pecado. Ese entendimiento de Lamec sobre el destino de su linaje está ligado a una percepción más amplia sobre las consecuencias del pecado. Lamec sabía que incluso si Caín fue el primero a cometer el pecado de fratricidio, él no sería el último. El pecado de Caín, simbolizado por su maldición, sería perpetuado a través de las generaciones, con cada generación enfrentando el peso de esa herencia. El pecado de Caín no fue apenas un acto aislado, sino el inicio de una línea de descendientes que continuarían a perpetuar la violencia, la venganza y la destrucción. Pero, ¿qué Lamec sabía que más nadie sabía? Él sabía que, a pesar de la maldición, su linaje no sería destruido. En vez de eso, ella se tornaría una fuerza persistente en la historia humana, una fuerza que, por más que fuera maldita, continuaría a ejercer influencia. Lamec no apenas aceptó esa realidad, sino
la predijo. Él sabía que el linaje de Caín sería responsable por muchos de los eventos que acontecerían a lo largo de la historia humana. Eventos que involucraban tanto la construcción cuanto la destrucción. El misterio de las palabras de Lamec va más allá del simple entendimiento de un hombre que busca venganza. Sus palabras son una reflexión sobre el destino de la humanidad y la forma como el pecado puede perpetuarse a lo largo de las generaciones. Ellas nos desafían a pensar sobre cómo las acciones de una única persona pueden moldear el destino de toda una linaje. Y, más importante, nos hacen cuestionar si la linaje de Caín sería destinada a la destrucción o a la perpetuación de un ciclo interminable de violencia y sufrimiento. Lamec sabía que la maldición de Caín no sería fácilmente quebrada. Él sabía que por más que intentara, la linaje de Caín continuaría a expandirse, a multiplicarse y a infiltrarse en las civilizaciones futuras. El ciclo de violencia y venganza de alguna forma se perpetuaría, y Lamec aceptó esa verdad como una parte inevitable de su vida. Eso nos lleva a una reflexión final. ¿Será que la linaje de Caín, marcada por la maldición, tuvo, de hecho, la última palabra en la historia humana? ¿O será que el destino de la humanidad ya estaba trazado, desde los primeros días, por un pecado que nunca podría ser totalmente borrado? La linaje de Caín, aunque marcada por la maldición de su antepasado, tuvo un impacto significativo en las civilizaciones que se desarrollaron en los primeros tiempos de la humanidad. Aunque el Antiguo Testamento y otros textos sagrados provean pocas informaciones sobre los descendientes directos de Caín, es posible trazar una línea de influencia que se refleja en las primeras grandes civilizaciones conocidas por la humanidad, como la sumeria, la egipcia y la babilónica. La cuestión que surge entonces es, ¿será que la linaje de Caín, marcada por la maldición, tuvo un papel oculto y silencioso en la fundación de esas civilizaciones? La idea de que la linaje de Caín habría influenciado las civilizaciones antiguas puede parecer improbable a primera vista, dada la naturaleza de su maldición. Sin embargo, la Biblia nos provee pistas sobre la importancia de sus descendientes. Enoque, hijo de Caín, fundó una ciudad, una acción que no apenas refleja el deseo de Caín de establecer raíces, sino también de crear una base para la perpetuación de su linaje. Aunque la ciudad fundada por Enoque no sea detallada en Génesis, la creación de una comunidad organizada por Caín, o sus hijos, es una primera señal de que ese linaje no sería apenas errante, sino se empeñaría en construir y establecer un legado duradero. Ese establecimiento de una ciudad es significativo porque las primeras civilizaciones humanas, como la Sumeria, frecuentemente se formaron alrededor de ciudades-estado. Enoc, al fundar una ciudad, podría ser interpretado como un precursor de esos primeros centros urbanos que darían origen a algunas de las mayores civilizaciones de la antigüedad. La fundación de ciudades, por lo tanto, puede ser vista como un reflejo de la continuidad del linaje de Caín y de su capacidad de transformar la maldición en un medio de prosperidad. Además, la ciudad de Enoque no fue la única construcción significativa atribuida a los descendientes de Caín. Los estudiosos sugieren que la capacidad de Caín y sus hijos de moldear la tierra y construir imperios fue una característica marcante de su linaje. Las civilizaciones que surgieron en la Mesopotamia, por ejemplo, parecen reflejar muchos de los aspectos que los descendientes de Caín poseían, como la construcción de estructuras monumentales y la introducción de sistemas de gobierno centralizados. Eso puede indicar que el linaje de Caín tuvo un papel en la formación de las estructuras de poder que definirían las grandes civilizaciones del Oriente Medio. Y más allá, a lo largo de las generaciones, el linaje de Caín pasó a involucrarse en actividades que serían fundamentales para el desarrollo de las primeras sociedades humanas. Los descendientes de Caín eran conocidos por su habilidad en trabajar el metal, en particular el hierro y el bronce, lo que les dio una ventaja tecnológica en las primeras fases de la civilización. La habilidad de manipular metales y crear herramientas era esencial para la construcción de ciudades, la defensa de territorios y la creación de sistemas agrícolas que alimentarían las poblaciones crecientes. En muchas de las grandes civilizaciones antiguas, la tecnología y el desarrollo de herramientas eran asociados directamente a la construcción de imperios y a la manutención del poder. Eso levanta la cuestión de cómo los descendientes de Caín, con sus habilidades en metalurgia, podrían haber influenciado directamente las civilizaciones que seguían el ejemplo de Enoc y sus sucesores. ¿Será que el linaje de Caín tuvo un papel crucial en la revolución tecnológica que permitió el florecimiento de las primeras grandes civilizaciones? Además de las innovaciones tecnológicas, los descendientes de Caín también parecen haber desempeñado un papel en las primeras manifestaciones religiosas y espirituales de la humanidad. Las civilizaciones antiguas,
como la egipcia y la sumeria, desarrollaron religiones complejas y sistemas de creencias que estaban profundamente ligados a sus prácticas culturales. Muchos estudiosos creen que esos sistemas religiosos fueron influenciados por las prácticas de civilizaciones anteriores, como la de Caín. La idea de una linaje que fue marcada por una maldición, pero que también poseía el poder de prosperar, puede haber inspirado muchos de los mitos y rituales religiosos que surgieron en las civilizaciones más antiguas. El papel de la linaje de Caín en las civilizaciones antiguas es, por lo tanto, más profundo de lo que una simple continuación genética. Su influencia está presente en la construcción de imperios, en el desarrollo de tecnologías esenciales y en la creación de sistemas religiosos y culturales que moldearían el mundo conocido. La linaje de Caín, con su maldición, no fue simplemente un fardo, sino también un motor de transformación, adaptándose y prosperando a lo largo del tiempo. En un análisis más profundo, es posible argumentar que la linaje de Caín tuvo un papel fundamental en la fundación de imperios, en la innovación tecnológica y en la construcción de sistemas culturales y espirituales que formarían las bases de la civilización occidental y oriental. La línea de Caín no solo continuó a vivir, sino también fue responsable por muchas de las primeras innovaciones que definieron la humanidad. Por lo tanto, lejos de ser una historia de fracaso, la linaje de Caín representa un ejemplo de cómo el pecado y la maldición pueden ser transformados en fuerza creativa, permitiendo que una linaje maldita deje una marca duradera en la historia análica. Considerar la influencia de Caín sobre las civilizaciones antiguas, la cuestión que queda es, ¿hasta dónde el legado de su linaje se extendió? ¿Será que, de hecho, los descendientes de Caín establecieron las fundaciones para lo que vendría a ser el desarrollo de las grandes civilizaciones que surgirían en el Oriente Medio y más allá? Y que eso nos enseña sobre la naturaleza, de las maldiciones y de los legados familiares. Tal vez la verdadera herencia de Caín no sea una historia de destrucción, sino una historia de construcción y adaptación. La señal de Caín es una de las imágenes más enigmáticas y debatidas en las Escrituras. ¿Qué de hecho significa esa señal y cuál es su impacto en las generaciones que se siguieron? Cuando Dios, tras el asesinato de Abel, marca a Caín con una señal para protegerlo, Él no apenas lo maldice, sino también le confiere una forma de preservación. La señal de Caín, entonces, no es apenas una marca de punición, sino una llave que liga a Caín a un destino mayor, que se extiende mucho más allá de su propia vida. Para muchos, la señal de Caín es vista como un estigma, una prueba de su culpa. Sin embargo, hay algo profundamente misterioso en esa señal. No es apenas un símbolo de vergüenza, sino también de protección, algo que mantiene a Caín vivo, algo que lo impide de ser muerto por otros. Ese dualismo, una señal de vergüenza y de protección, es fundamental para entender la naturaleza del legado de Caín. La señal no es una simple marca física, sino una representación de las complejas relaciones entre pecado, punición y supervivencia. Cuando miramos para las civilizaciones y las tradiciones que se desarrollaron a lo largo de los siglos, vemos que la señal de Caín no desapareció. Ella permaneció como una sombra, un símbolo oculto que permeaba los esoterismos y las creencias ocultas de muchas culturas. Hay diversas teorías sobre lo que esa señal realmente representa. Algunos creen que la señal de Caín es un símbolo de poder, una llave para comprender los misterios del universo, mientras otros la ven como una maldición eterna que se extiende por toda la linaje de Caín. Lo que sabemos, sin embargo, es que la señal permanece un misterio, y eso es lo que torna su influencia tan fascinante a lo largo de la historia. La señal de Caín fue reinterpretada de varias maneras. Para algunas culturas, la señal se tornó un símbolo de protección contra el mal, un amuleto de poder. En otras, ella fue considerada un símbolo de pecado y perdición, algo a ser evitado y temido. Sin embargo, la idea de que esa señal haya sobrevivido por tanto tiempo, en diferentes formas y bajo diferentes interpretaciones, sugiere que ella carga una fuerza misteriosa. La cuestión que surge entonces es, ¿cuál es la verdadera naturaleza de esa señal? ¿Y por qué ella fue preservada por tantas generaciones? En algunas tradiciones místicas, la señal de Caín es vista como un símbolo de inmortalidad. La idea de que la linaje de Caín, al contrario de otras linajes que fueron destruidas, continuó a vivir, es reforzada por la creencia de que la señal representa una protección sobrenatural. Esa protección, sin embargo, no es una bendición divina, sino una maldición que permite a la linaje de Caín sobrevivir y prosperar, incluso cargando el peso de su herencia de pecado. Esa idea de inmortalidad, aunque paradójica, es un punto fundamental para entender
el legado de Caín. La señal, en vez de ser una marca de destrucción, es un símbolo de resistencia. Ella representa un linaje que, aunque maldita, continúa a vivir y a expandirse. Sin embargo, esa resistencia no es great. La linaje de Caín carga con ella el peso del pecado original, y esa supervivencia viene acompañada de desafíos y conflictos. La señal no es un regalo, sino una marca que exige sacrificios y una constante lucha contra las fuerzas que buscan aniquilar esa linaje. ¿Qué eso nos enseña sobre el destino de Caín y de su descendencia? La maldición que fue impuesta a él no era una sentencia de muerte inmediata, sino de una existencia prolongada. La señal de Caín, al contrario de lo que muchos podrían imaginar, no representa apenas el fin, sino también el inicio de una nueva línea de existencia. La linaje de Caín, marcada por esa señal, se extiende a lo largo de las generaciones, con los descendientes de Caín viviendo, prosperando y enfrentando los desafíos de cargar un legado maldito. En la persistencia de la señal de Caín, en las tradiciones místicas y en las interpretaciones esotéricas a lo largo de la historia, sugiere que la maldición de Caín no fue apenas un evento aislado, sino el comienzo de un ciclo que perduró por milenios. La señal, por lo tanto, es más que una marca física. Ella es un símbolo de un destino inmutable, que se extiende a través del tiempo y de las generaciones. El legado de Caín es una historia de supervivencia, pero también de sacrificio. Su linaje, aunque marcada por la maldición, continúa a existir, desafiando el destino y transformando la maldición en una fuerza de resistencia y adaptación, aun cuando reflexionamos sobre el impacto de la señal de Caín en las generaciones siguientes. Somos llevados a una profunda reflexión sobre el poder de la herencia y de la marca que dejamos en el mundo. La señal de Caín no es apenas una marca de pecado, sino una llave para comprender la continuidad de la linaje humana, incluso delante de la adversidad. Ella nos enseña que el destino de una persona no es definido apenas por sus errores, sino por la manera como ella lidia con las consecuencias de sus acciones, y cómo esas consecuencias afectan las generaciones siguientes. La señal de Caín, por lo tanto, no es apenas un símbolo de maldición, sino también de supervivencia. Ella es la prueba de que, incluso las linajes malditas, pueden sobrevivir, prosperar, y tal vez hasta redefinir el propio significado de la maldición. La verdadera pregunta que surge es, ¿qué pasará cuando el legado de Caín sea finalmente revelado en su totalidad? Y, más importante aún, ¿qué eso nos dice sobre el destino de la humanidad y sobre la naturaleza de las maldiciones que nos acompañan? A lo largo de los siglos, la linaje de Caín fue gradualmente olvidada u ofuscada por la ascensión de otras linajes, como la de Set y la de Noé, que se tornaron las fundaciones de las grandes historias bíblicas. Sin embargo, el misterio en torno de la linaje de Caín nunca desapareció. En muchas culturas y tradiciones esotéricas, la idea de un retorno de la linaje de Caín ha sido asociada a un nuevo ciclo de poder e influencia. La cuestión que surge es, ¿qué pasaría si esa linaje marcada por su maldición fuera restaurada o volviera al poder? En muchas tradiciones religiosas y ocultistas, hay una creencia persistente de que, un día, los descendientes de Caín retornarían para completar un ciclo que fue interrumpido milenios atrás. La idea de un retorno no es apenas una reinterpretación histórica, sino una recreación simbólica de un poder ancestral que tiene la capacidad de transformar el destino de la humanidad. Eso implica que la linaje de Caín, lejos de ser una maldición eterna de destrucción, puede tener un papel fundamental en la transformación espiritual y política del mundo en sí. Miramos para la historia de las civilizaciones antiguas, veremos que muchas de ellas mantuvieron una conexión con un poder oculto, una línea de sangre que afirmaba una conexión directa con los dioses o con un poder ancestral. La linaje de Caín podría haber sido parte de esa linaje sagrada y secreta, una línea de descendientes que, por siglos, mantuvo su verdadero poder en secreto. Ese retorno de la linaje no sería un simple renacimiento, sino una reinterpretación de su influencia a lo largo de los milenios, con el objetivo de restablecer lo que fue perdido y alterar los rumbos de la historia. Para muchos, el retorno de la linaje de Caín es sinónimo de un renacimiento espiritual, donde los descendientes de Caín podrían utilizar la sabiduría ancestral contenida en la maldición de su antepasado para alcanzar un dominio mayor sobre el mundo. Sin embargo, esa idea de poder oculto y renacimiento no es algo que se revela fácilmente. La linaje de Caín, siendo marcada por su pecado original, sería forzada a lidiar con la dualidad de su naturaleza. De un lado, hay el poder de la supervivencia, la capacidad de resistir a las adversidades. De otro, el peso de una maldición eterna que los acompaña. En esa dualidad,
es uno de los aspectos más intrigantes del linaje de Caín. Lo que parece ser una maldición en la realidad, carga en sí un poder único, una fuerza que trasciende el simple destino de destrucción. Los descendientes de Caín, a lo largo de los siglos, tal vez no hayan sido totalmente conscientes del potencial que su linaje poseía, pero con el tiempo, esa sabiduría perdida, escondida por milenios, podría emerger nuevamente, trayendo a la tona un poder que fue cuidadosamente guardado por los descendientes más sabios y ocultos de la linaje de Caín. En el retorno de la linaje de Caín también está ligado a una idea de justicia y reparación. La maldición de Caín, aunque haya sido impuesta como un castigo divino, también carga consigo el potencial de transformación. El pecado de Caín, el asesinato de Abel, no sería apenas el fin de su historia, sino el inicio de un nuevo capítulo, en el cual la linaje de Caín tendría la chance de redimirse. La restauración de la linaje no sería un retorno al pecado original, sino una chance de superar ese pecado y redefinir lo que significa ser marcado por una maldición. La visión de un retorno de la linaje de Caín no es apenas una cuestión de historia o mito, sino de poder espiritual y la eterna lucha entre el bien y el mal. A lo largo de la historia, siempre hubo aquellos que creyeron que la linaje de Caín representaba el mal absoluto, una fuerza a ser temida y evitada. Sin embargo, el retorno de esa linaje podría ser una chance para que la humanidad finalmente enfrentara el poder que ella representa y, tal vez, reconciliara las fuerzas que están en juego, que el retorno de la linaje de Caín significaría para la humanidad. Tal vez sea un momento de redención, una chance para que las generaciones futuras entiendan el verdadero significado de la maldición de Caín y puedan aprender con ella. O, tal vez, ese retorno sea apenas el comienzo de un nuevo ciclo de violencia y poder, donde la linaje de Caín se tornaría una fuerza tan poderosa cuanto el pecado original que los marcó. El hecho de que esa linaje sobrevivió, se adaptó y prosperó a lo largo de los siglos, sugiere que su historia está lejos de ser concluida. Lo que resta, por lo tanto, es esperar y observar las señales de que el retorno está en curso. Empero, si ese retorno realmente ocurriera, ¿qué significará para las generaciones futuras? ¿La linaje de Caín será un símbolo de redención o de destrucción? ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza del pecado y del perdón? El retorno de esa linaje, sea como una fuerza espiritual o política, trae a la tona cuestiones de identidad, poder y moralidad. Lo que parecía ser una maldición eterna puede, en la verdad, ser un comienzo. El comienzo de algo mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado, tras siglos de silencio y misterio. El retorno de la linaje de Caín finalmente se concreta, y con eso, los secretos hace mucho enterrados comienzan a emerger. Lo que parecía ser una maldición interminable, ahora se revela como una oportunidad de redención y transformación. La linaje de Caín, lejos de ser una maldición que llevaría a la destrucción, se torna una fuerza que desafía las normas, cuestiona los límites del pecado y de la gracia, y redefine el futuro de la humanidad. Durante milenios, la linaje de Caín fue marcada por el estigma de su antepasado, y por mucho tiempo, considerada la representación del mal absoluto. Sin embargo, el gran enfrentamiento que se aproxima no será entre el bien y el mal, de manera simple y binaria. En vez de eso, será una batalla entre el destino y el libre albedrío, entre el peso de las generaciones pasadas y el poder de moldear el futuro. Los descendientes de Caín, con todo el conocimiento y poder acumulado a lo largo de los siglos, estarán ahora frente a frente con los líderes espirituales y políticos de las grandes civilizaciones que surgieron para eclipsarlos en la historia. De Caín, del asesinato de Abel, a la fundación de una linaje maldita, parece ser un cuento de tragedia sin esperanza. Pero el verdadero test de la linaje de Caín será cuando ella finalmente confrontar los poderes que surgieron en su camino. Al contrario de lo que muchos creían, Caín no fue una excepción. Él era, de cierta forma, el precursor de una transformación más profunda en la humanidad, una transformación que ahora está al borde de ser revelada. La linaje de Caín, lejos de ser una fuerza destructiva, puede representar una oportunidad de trascendencia, de evolución espiritual y hasta de recuperación de lo que fue perdido, el gran enfrentamiento. Entonces, no es apenas una batalla externa, sino una lucha interna dentro de cada uno de los descendientes de Caín. ¿Será que ellos continuarán a cargar el peso de la maldición? ¿O podrán quebrar el ciclo de violencia y sufrimiento, iniciado por su antepasado? El destino de la linaje de Caín depende de la capacidad de sus descendientes de liberarse de la marca del pecado original. Al mismo tiempo, utilizar el poder que esa marca les confirió en este momento de enfrentamiento, las fuerzas espirituales y místicas se entrelazan,
y el poder de la señal de Caín se revela como un catalizador para el gran conflicto. La señal, lejos de ser una simple maldición, es una llave para la verdad universal, y su verdadero significado comienza a ser Despel. La linaje de Caín posee el poder de moldear el futuro de la humanidad, y eso implica en una responsabilidad colosal. El poder de resistir, de evolucionar, de transformarse, y tal vez de reconciliar los pecados del pasado con un nuevo destino. Sin embargo, la gran duda permanece: ¿será que la linaje de Caín puede superar el peso de la maldición? ¿O será que, finalmente, su destrucción será inevitable? La verdad que se revela no es simple ni fácilmente digerible. Al contrario, es una verdad que desafía las ideas preconcebidas sobre el pecado, la justicia y el perdón. Los descendientes de Caín ahora enfrentan una elección crucial: ¿han continuar en el ciclo vicioso de destrucción y venganza? ¿O, a través de un despertar espiritual, transformar lo que antes parecía ser un fardo insoportable en una fuerza de regeneración y liderazgo? El destino de la humanidad, representado por el gran enfrentamiento, no depende apenas de los descendientes de Caín, sino de todos nosotros. ¿Cómo lidiamos con las consecuencias de nuestras acciones pasadas? ¿Cómo enfrentamos el peso de nuestros errores y el impacto que ellos tienen sobre las generaciones futuras? La historia de Caín es una metáfora poderosa para el destino de la humanidad como un todo, y el gran enfrentamiento es una oportunidad de preguntarnos cómo queremos que nuestras propias historias sean escritas. A la verdad revelada será más compleja de lo que imaginamos. El ciclo de violencia y venganza que parecía ser una sentencia de muerte para la linaje de Caín puede, en la verdad, ser una oportunidad de redención para toda la humanidad. El gran enfrentamiento será un punto de inflexión, en momento en que el pasado y el futuro se encuentran, y la verdadera naturaleza de la señal de Caín será comprendida. ¿Será este el fin de la maldición o el inicio de una nueva era? Sea cual fuera el resultado, la verdad revelada en este gran enfrentamiento nos enseña que la linaje de Caín, lejos de ser apenas una historia de tragedia, es también una historia de potencial humano. El destino de la linaje de Caín no es escrito en piedra, sino está en constante evolución. Y lo que parecía ser una herencia maldita puede, en la verdad, ser la llave para una transformación espiritual global. El gran enfrentamiento no es apenas sobre la lucha externa entre las fuerzas del bien y del mal, sino sobre la lucha interna que todos nosotros enfrentamos al intentar comprender nuestro propio destino y las fuerzas que nos moldean.